¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. México y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972. Por lo tanto, en este 2022 estamos celebrando el aniversario número 50 de los vínculos formales entre los dos países. Muy buenos días, sean todas, todos bienvenidos a una temporada más de esta serie de seminarios que les trae el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. En esta séptima temporada, como muchos de ustedes saben, estamos analizando a la República Popular China en el marco del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el gigante asiático. Y con este motivo tenemos esta sesión y otras 5 más hasta el 3 de marzo, los jueves, ya saben, con los mejores expertos para abordar diversas aristas de la República Popular China. En esta ocasión vamos a analizar el tema del posicionamiento de China en las relaciones internacionales, su ascenso. Vamos a debatir si estamos ya en un mundo bipolar. Creo que Estados Unidos lo asume así, aunque me parece que Rusia está haciendo esfuerzos también para que lo tomen en consideración, pero bueno, ya hicimos un seminario sobre Rusia también, como recordarán. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompañan el día de hoy la doctora Montserrat Pintado, la doctora Alicia Girón y el doctor Luis González. Le recuerdo a nuestro amable auditorio aquí en Zoom y a quienes nos están siguiendo vía Facebook Live, que pueden mandarnos sus preguntas para nuestros panelistas y nosotros las vamos a poner a consideración de ellos. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares, breves semblanzas de nuestros invitados. Montserrat Pintado, ella es profesora en la Universidad de Santiago de Compostela, acreditada ayudante doctora y contratada doctora. Es licenciada en periodismo y máster en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco. Gracias a una beca predoctoral del gobierno vasco, realizó su tesis doctoral con mención internacional en la misma institución. La tesis, titulada Instituciones hegemónicas, alternativas y legitimidad, China y Estados Unidos en una sociedad internacional en transformación, recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en 2017.
Ella ha realizado estancias en el Departamento de Política Internacional en el Reino Unido, en el Departamento de Relaciones Internacionales y Estudios Regionales en Kazajstán. Actualmente es profesora invitada en el Máster en Estudios Internacionales de la UPB, la Universidad del País Vasco. Sus líneas de investigación principales incluyen la teoría de las relaciones internacionales, las relaciones entre China y Estados Unidos, la política exterior y, muy fascinante, las regiones polares, donde China pues también ha manifestado muchísimo interés, no obstante no ser un país polar. Entre las publicaciones de la doctora Pulido podemos destacar Crónica de la Política Exterior Española en la revista electrónica de Estudios Internacionales. También hacia una teoría china de las relaciones internacionales, fascinante. En su presentación nos va a hablar Deduzco también sobre cómo los chinos ven al mundo, que siempre es importante para nosotros los occidentales tener este tipo de análisis. Y la Unión Europea como actor global, un análisis de su legitimidad internacional como potencia, entre otras muchas publicaciones. La doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA, de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, a partir de 2017. Coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM. Ella tiene licenciatura en Economía por la Facultad de Economía, de la máxima casa de estudios, y tiene maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tutora de los programas en Economía, Estudios Latinoamericanos y Ciencias de la Administración de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son economía financiera, particularmente relacionadas con los ciclos económicos, crisis financieras, deudas soberanas y sistemas financieros. Ha incursionado en la economía del género y su relación con los círculos financieros a nivel macroeconómico y de la microeconomía. Fue directora del Instituto de Investigaciones Económicas entre el 94 y el 2002 y editora de la revista latinoamericana de Economía, Problemas del Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias económico-administrativas. Ha coordinado más de 30 libros y participado con más de 100 capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido presidenta de la International Association for Feminist Economics y miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de Naciones Unidas. Entre sus diversas publicaciones, no nos daría el tiempo para mencionarlas todas, pero destacaríamos una que se denomina el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, 3 décadas de trayectoria y escenarios para el futuro. China y México, 45 años de relaciones diplomáticas y culturales. Financiarización y ciclo económico entre Asia y África, y Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro, entre muchísimas otras. El doctor Luis González, él es politólogo, internacionalista y sinólogo, graduado con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciatura en Ciencias Políticas y maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, con cursos especializados acreditados en instituciones educativas, así como visitas a organismos oficiales de China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Francia, Turquía, Singapur, entre muchos otros países. Él fue embajador director de Relaciones con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe, la UniCaribe, y fundador en esta universidad del Centro de Análisis y Estudios Internacionales. Miembro de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas, ha sido profesor en las principales universidades de la República Dominicana en las áreas de ciencia política, relaciones internacionales, tanto a nivel grado como de posgrado. Conferencista de temas políticos y relaciones internacionales dentro y fuera del país, consultor político, articulista, colaborador y analista de la política nacional e internacional en periódicos, revistas y otros medios de comunicación de la República Dominicana y como invitado en otros países del mundo. El doctor además es un colaborador recurrente con nosotros y nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy. Y por supuesto a la doctora
Montserrat Pintado y a la doctora Alicia Girón. Sin más, vamos a tratar de aprovechar al máximo el breve tiempo del que disponemos y le voy a pedir, por favor, a la doctora Montserrat Pintado que haga uso de la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, María Cristina. Muchísimas gracias a ti y al centro por la invitación. Un gusto estar con vosotros y con los doctores González y Girón para compartir pues impresiones, percepciones y ideas de futuro de cara a este tema tan candente, pero que ha sido candente prácticamente en los últimos 10-12 años, ¿no? Prácticamente podemos decir que ha sido el tema central de la disciplina de las relaciones internacionales en la última década, ¿no? Incluso en lo que llevamos de siglo. De hecho, no solamente ha sido importante para los y las internacionalistas, sino que lo hemos visto como un tema central para analistas, para medios de comunicación e incluso para la sociedad en general, ¿no? Ya vimos cómo en las elecciones anteriores de Estados Unidos era un tema muy relevante en los debates políticos. Indudablemente este proceso va a marcar prácticamente cualquier tema que analicemos dentro de lo internacional, ¿no? Como bien decías, pues incluso unas regiones que parecen muy lejanas de China, como son las regiones polares, pues también cualquier movimiento en esas zonas va a venir marcado por cómo se articulen en los próximos 10-15 años el ascenso de China y las respuestas, que yo creo que es la segunda parte de la pregunta, que no nos haces, pero realmente nos la haces, las respuestas a este ascenso por parte del resto de grandes potencias, ¿no? Si bien es cierto que cada vez hemos visto más análisis centrados en este tema, pues a veces los hemos visto centrarse en lugares comunes excesivamente simplistas, ¿no? Esa imagen recurrente de la trampa de Tucídides, de esa teoría de Graham Allison, la idea de la amenaza china, esa idea de la hegemonía americana como excepcionalmente benigna, ¿no? Y claramente edulcorada, pues indudablemente no ayudan a que tengamos una idea más compleja del fenómeno como si ayudan eventos, yo creo que tan multidisciplinares como este. ¿De dónde me gustaría partir para hablar de este tema? Bueno, indudablemente me gustaría ya de buenas a primeras, ¿no?, soltar cuál es el punto de partida para mi intervención. Mi entendimiento del entorno internacional va mucho más allá de esos aspectos materiales que a veces son los que más destacamos del ascenso de una potencia como China, ¿no? Indudablemente las capacidades económicas, militares, energéticas del país se han incrementado de una manera impresionante en los últimos 20, 25, 30 años. Eso es prácticamente innegable. Pero el entorno internacional es mucho más que eso. El entorno internacional está marcado por un corpus institucional y normativo muy relevante, está marcado por unos principios que no son para nada ciegos a aquellas potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial en este caso y vencedoras de la Segunda Guerra Fría que las construyeron, ¿no? Y ese es el contexto en el que China está ascendiendo. Indudablemente ese entorno internacional, ese orden internacional de características plenamente liberales, pues también constriñe en gran medida ese ascenso de China, ¿no? Por lo tanto, esa pregunta de si China se va a convertir en esa segunda cabeza, en esa bipolaridad del entorno internacional, pues también tiene que venir acompañada de qué orden internacional nos espera de cara, por ejemplo, a la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? Indudablemente hay cuestiones en las que China se ha mostrado bastante proclive a aceptar algunas visiones multilateralistas hasta cierto punto, pero está claro que ciertas ideas liberales de ese orden, e indudablemente esas ideas claramente liberales y democráticas en materia política, pues no son precisamente argumentos con los que espera tener que trabajar en las próximas décadas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un claro choque entre esa potencia en ascenso y entre ese entorno internacional. Si bien el análisis, ¿no?, que yo quiero realizar lo abordo desde una visión claramente internacionalista y de las relaciones internacionales, que seguramente los compañeros y compañeras puedan complementar también con otras visiones, tenemos que ser conscientes de que esto también tiene sus limitaciones, que la teoría de las relaciones internacionales no es una bola de cristal que nos permita, ojalá, ¿no?, ver cuál va a ser ese entorno internacional en los próximos 30 años, sino que tiene una clara visión retrospectiva. Eso nos supone una limitación, y la segunda de las limitaciones es que las teorías
mainstream principales con las que trabajamos son claramente, iba a decir occidentales, pero claramente estadounidenses, ¿no? Y han venido a responder a los retos a los que se enfrentaban las distintas administraciones estadounidenses en el ámbito internacional, ¿no? Mencionabas ese artículo que publiqué hace unos años sobre las teorías chinas de relaciones internacionales y viene precisamente de esa sensación, ¿no? De que cómo analizamos el mundo pues está profundamente marcado por la estructura de poder en la que nos hemos venido moviendo en las últimas décadas, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si bien nos planteabas de inicio esta pregunta, ¿no? de si vamos hacia una nueva bipolaridad, creo que debajo de esa pregunta hay muchas otras que también son muy interesantes de abordar, ¿no? Por ejemplo, si está Estados Unidos en declive o en retroceso al menos, ¿no? Si estamos viendo un hegemón que ya no es tan hegemónico. Hace yo creo que un par de meses veíamos un artículo de un internacionalista que a mí particularmente me interesa bastante, de Steve Chan, que decía que Estados Unidos era la principal potencia revisionista, ¿no? Era un hegemón revisionista contra sí mismo y contra el orden internacional que había creado, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una clave más para analizar este fenómeno. ¿Quiere Estados Unidos seguir siendo esa cabeza visible del orden internacional? ¿Está dispuesta a seguir renovando esos compromisos o prefiere que otros estados, digamos, vayan tomando un rol más especial, esas responsabilidades especiales de las que hablan algunos autores de la escuela inglesa? También tenemos que abordar claramente si ese ascenso de China supone una amenaza para el orden internacional, porque en mayor o menor medida, ¿no? Lo veo yo desde el caso europeo, pues indudablemente los socios europeos, por ejemplo, pues están claramente preocupados por ese ascenso y por ese cambio en el orden internacional liberal del que han sido claramente privilegiados, ¿no? Por lo tanto, eso también es una cuestión que preocupa bastante. Y en cierta medida también algunas preguntas de carácter teórico. ¿Nos plantea esto una nueva manera de entender qué es la bipolaridad? ¿Es la bipolaridad ya algo más que esa estructura material? Hay otras cuestiones que debemos abordar, porque cuando lo hacemos desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, pues bueno, tomando el realismo como un todo, ya sé que hay muchos matices dentro de la tradición teórica, pues ciertamente ponemos más el acento en esas cuestiones materiales, pero si abrimos un poco más el foco, pues hay cuestiones relacionadas, como decía antes, con normas, instituciones, variables como la identidad o la legitimidad, que indudablemente en el análisis de este fenómeno van a ganar mucho valor. También nos tendremos que plantear hasta qué punto ese entorno, ese orden internacional le va a permitir a China seguir creciendo al ritmo que lo ha estado haciendo hasta ahora y sobre todo hasta qué punto le va a dar voz en distintos procesos internacionales, ¿no? En los últimos tiempos sí hemos visto una cierta voluntad por parte de las grandes potencias en acomodar a China en algunos procesos internacionales, en aumentar sus cuotas de poder en algunas instituciones, pero siempre en unos márgenes muy determinados, es decir, por ejemplo en instituciones como Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, hay estados como Japón que tienen una sobrerepresentación muy clara y esa sobrerepresentación viene explicada claramente porque son unos aliados del estado hegemónico que construyó ese orden. Por lo tanto, ese orden internacional en el que China no va a poder ser dominante en ningún momento, es decir, va a tener que transformarlo si quiere serlo, hasta qué punto tiene capacidad de sobrevivir si el estado hegemónico que lo creó y si las potencias que lo acompañaron continúan en declive como lo han estado haciendo hasta ahora. ¿Es tan pegajoso, como nos dice Ikenberry, como para sobrevivir a la propia muerte de su potencia? Esa es una de las preguntas que también tendremos que ver. Ante tantas preguntas que he planteado, ya veis que de una ya veis que he sacado muchas más, pues sí que me gustaría también que pensemos en algunas de las certezas que ya tenemos, ¿no? El entorno y el momento en el que está creciendo China, en el que está ascendiendo, difiere mucho en la forma y en el entorno internacional en el que lo hicieron otras grandes potencias, ¿no? Bien sabemos que muchas lentes teóricas utilizan esa visión de cómo crecieron, de cómo ascendieron otras potencias, esa visión de la transición de poder para explicar lo que va a pasar, pero es verdad que hoy día tenemos variables bien diferentes, ¿no? En primer lugar, la importancia de la interdependencia entre las distintas
distintas economías y las distintas grandes potencias, ¿no? Probablemente la profesora Girón pues también hará mención a esta cuestión, porque en economía también ha tenido mucha relevancia. A nivel incluso diplomático, esa interdependencia comienza a ser clave, ¿no? Ese entorno cada vez ya más hiperglobalizado es indudablemente una característica que va a prevalecer dentro de ese ascenso. También tenemos en ese mismo contexto un orden internacional mucho más complejo y completo del que hemos tenido nunca, ¿no? Tenemos instituciones, organizaciones internacionales que ya tienen un funcionamiento muy autónomo y que, si bien es cierto que en muchas ocasiones se alinean, ¿no?, con esa visión del Estado líder, pues en otros casos vemos como hay un cierto lugar a la crítica, ¿no? Y eso nos hace pensar hasta qué punto esa transformación le puede o no puede afectar a ese orden. También esos cambios en el orden internacional van mucho más allá de China, es decir, hay otros procesos que también están erosionando ese entorno internacional y que China puede aprovechar para colocarse como una nueva punta de lanza en el entorno internacional, ¿no? Ese revisionismo de Estados Unidos al que me refería, ese crecimiento de los populismos que cuestionan algunos de los principios liberales en algunos países extremadamente liberales y extremadamente aliados de Estados Unidos. Además, nuevos actores que van surgiendo y que en cierta medida también implican una transformación y, por supuesto, también ese auge del resto de estados que también se está dando, porque China está creciendo, es quizá el que tiene unas cifras de crecimiento más impresionantes, el que ha ganado mucha más atención, pero hay otros muchos estados que en ese contexto también se están articulando como quizá no alternativas más directas, pero sí como estados importantes dispuestos a tener una voz cada vez más asertiva en distintos procesos, ¿no? Cómo China aproveche esos cambios va a determinar claramente si se puede constituir como un digamos, actor bipolar o un estado en esa bipolaridad que algunos ya denominan como emergente o como presente, ¿no? En este sentido, tenemos que agarrarnos a ciertas certezas, ¿no? Como el hecho de que el foco de poder, por mucho que nos duela a los europeos, pues ya ha transitado desde el Atlántico al Pacífico. Esa es una certeza muy clara, ¿no? Las grandes economías se ubican en esa zona, los estados con mayor capacidad diplomática cada vez se ubican más en esa zona y ciertamente esto nos permite también poner en valor las relaciones que China pueda tener con distintos actores de estas regiones pacíficas, ¿no? Ya sean América Latina y Caribe, ya sea en este caso algunos otros estados asiáticos, incluso las relaciones, como se ha visto en los últimos tiempos, con Australia, ¿no?, que han estado también en el foco de atención. Ese portfolio material con el que cuenta China es impresionante, ¿no?, si hacemos un recorrido en el tiempo, pero ciertamente pues aún no es suficiente, necesita de unas alianzas mucho más fuertes, necesita además de una responsabilidad en algunos procesos como la lucha contra el cambio climático, que tiene que ser cada vez más intenso, a pesar de que ya se hayan dado avances, y ciertamente algo que sí que tenemos que tener claro es que ya prácticamente en ningún ámbito internacional se puede marginar a China de la conversación. Es ya un, digamos, adulto sentado a la mesa internacional en todos los debates y tiene una voz, como digo, cada vez más asertiva. Con el fin de no extenderme mucho más y de que luego tengamos lugar para el debate, voy a dejar simplemente 3-4 reflexiones que son importantes. La primera es la visión de que el ascenso de potencias que antes no eran relevantes, incluso que no diseñaron las reglas del juego internacional, va a ser muy recurrente en estos próximos tiempos, no es un fenómeno aislado. China, digamos que está abriendo la puerta a algo que otros estados también van a conseguir crecientemente, ¿no? La globalización ha dado ciertas oportunidades a algunos estados pues, que antes estaban en desarrollo, indudablemente, y por suerte también me gustaría decir, la van a aprovechar, ¿no? ¿Qué escenarios van a ser importantes en estos cambios? Pues yo particularmente pondría el foco en esa zona pacífica que hemos dejado antes y también en una zona a la que no le solemos prestar mucha atención, que es la zona de Asia Central. ¿Por qué? Pues porque por esa zona van a transitar grandes proyectos y pueden darse grandes fricciones entre las distintas potencias, no solamente Estados Unidos y China, sino Rusia también y por supuesto la Unión Europea, ¿no? El proyecto de la iniciativa de la Franja y de la Ruta lanzado por China, que tiene por esa
esa zona unos pasos muy importantes en estados como Kazajstán o Pakistán, pues ciertamente va a hacer que la importancia investigadora de esta zona sea creciente, ¿no? Y animo a todos los que estén interesados en el entorno internacional a que profundicen, porque claramente va a ser uno de los campos de estudio más interesantes en los próximos 20-30 años. Y finalmente, pues tenemos que ver también cómo el ascenso material de este estado va a impulsar cambios pequeños, aún difusos aún en el orden internacional, pero que ciertamente pues en algunos momentos pueden ser fuentes de conflicto, ¿no? En tanto en cuanto el entorno internacional le gusta la estabilidad, los cambios van a provocar este tipo de fricciones, y cómo los distintos estados nos vayamos, digamos, colocando en ese tipo de fricciones, pues también va a determinar las perspectivas de transformación y las perspectivas de construir un orden internacional, en este caso a través del consenso, o de nuevo un orden internacional pues de vencedores como aquel en el que nos estamos moviendo actualmente. Dejo ahí mis reflexiones y después que intervengan los compañeros, y con las preguntas que podamos tener pues podemos retomarlas si lo deseáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse, por esta probadita de cómo se está reconfigurando el mundo a partir de esta creciente relevancia de China en las relaciones internacionales. Montse pues hace un recorrido respecto a cómo se ha ido posicionando China, las percepciones que suelen tenerse en Occidente de la amenaza, y también cómo el orden liberal que existe ha construido una narrativa respecto al ascenso de China, y cómo China no comparte muchas de las premisas de este orden liberal. Muy interesante también reconocer los límites que nos proveen las teorías de las relaciones internacionales para interpretar todos estos cambios. No somos bola de cristal. Cada que, por ejemplo, los periodistas nos hacen preguntas de ¿habrá guerra en Ucrania? Pues claro que todos quisiéramos saber si va a haber guerra en Ucrania o no, pero lo cierto es que no tenemos esa bola de cristal. Nosotros podemos analizar procesos, ampararnos en la historia, recuperar experiencias previas, pero las relaciones internacionales y las teorías de relaciones internacionales no nos proveen la capacidad de Cassandra, ¿no? Como en la antigua Grecia, de saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. La reflexión de Montse también me lleva a recordar cuando decía de este revisionismo sobre la hegemonía de Estados Unidos, hecha por el propio Estados Unidos, este revisionismo. Me hizo recordar mucho a Joseph Nye, cuando teníamos toda esa discusión sobre el declive de las grandes potencias a la luz del libro de Paul Kennedy, y cómo Joseph Nye sale al paso para decir, no es que Estados Unidos esté declinando, y hace un recorrido por las que se perfilan como potencias, ¿no? Y las va descalificando una a una, ¿no? Incluida China. Y dice, no es que Estados Unidos esté declinando, es que la forma de medir el poder cambió, ¿sí? Y es cuando introduce conceptos como poder suave, y luego dice, bueno, es poder suave y una combinación con poder duro, y nos habla del poder inteligente. Pero es como el saco del sastre, ¿no? O sea, hecho a la medida para que Estados Unidos se siga viendo bien, por lo menos en esta narrativa de que sí hay otros poderes, pero Estados Unidos sigue siendo el más importante, el más poderoso, el que maneja los hilos del mundo. Eso es revisionismo. Y bueno, les quiero comentar a nuestro amable auditorio que a lo largo de este seminario vamos a tener a especialistas que van a profundizar, como lo está planteando también Montse, en el tema de cómo los chinos ven al mundo, y van a hablar, por ejemplo, de los teóricos chinos del poder suave, que es muy interesante. O sea, no todo es Joseph Nye, ¿no? A veces cuando hablamos de poder suave viene a nuestra cabecita Joseph Nye, pero no es el único, así que muy pertinentes las reflexiones de Montserrat. Y bueno, hay otros aspectos que sin duda vamos a seguir debatiendo aquí. ¿Qué es la bipolaridad? No creo que vaya a ser como lo que vimos en Guerra Fría. Si finalmente China se perfila como un gran poder, no puede ser como en los tiempos de la Guerra Fría. Y otra pregunta que salta también a la luz de lo expuesto por Montserrat es, ¿y Rusia, compadres? ¿Qué pasa con Rusia? A Rusia le gusta un mundo bipolar donde los protagonistas sean Estados Unidos y China, porque Rusia tiene una alianza estratégica con China tremendamente importante,
pero parece que Rusia todavía carece de muchas capacidades para tener una mayor proyección más allá de la región adyacente, ¿no? Más allá del cercano extranjero, como le llaman ellos. Pero bueno, son muchas preguntas. La última cuestión con la que quiero cerrar antes de pedirle a Alicia Girón que haga sus reflexiones es, ¿dónde queda inserto México en todo lo que nos contó Monse? Porque, bueno, México es un país muy atado a Estados Unidos. Y esta discusión de qué va a pasar con Estados Unidos, independientemente si hay un revisionismo sobre la hegemonía de Estados Unidos hecha por Estados Unidos, bueno, ¿cómo va a impactar esto a México? ¿Sí? Escuchábamos al presidente de México en la visita que hizo a Estados Unidos haciendo alusiones a China, ¿no? Y tratando de fortalecer los vínculos con Estados Unidos y Canadá. Creo que la forma en que lo hizo no fue la más diplomática, pero lo cierto es que China es un jugador importante, no tiene tratado de libre comercio ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, y sin embargo es un actor prominente en América del Norte, como lo es también en el resto del mundo. Entonces, sirva también esta discusión para pensar cómo queda México en todas estas transformaciones que estamos analizando. Y con esto le voy a pedir a la doctora Alicia Girón que nos ayude con sus reflexiones, por favor. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, doctora Rosas. Pues es un privilegio estar aquí en este centro Olof Palme y además con la doctora Pintado y también con el doctor González. Bien, pues agradezco mucho la invitación y siempre uno, cuando le hacen a uno estas invitaciones, la pregunta es, bueno, ¿en qué puedo aportar? O cómo puedo acercarme a un país como China, que desde mi punto de vista, China habría que estudiarlo muchísimo, sobre todo países como México, países latinoamericanos o incluso pues países como África y algunos del sudeste asiático, cómo es que llega China a lo que es hoy. Y bueno, yo celebro que hace 50 años se hayan establecido las relaciones diplomáticas con China, porque justo en aquel momento tuvimos un presidente con una visión de aquel tercer mundo, ¿no? Y que esto le dio una importancia a México en el mapa de los países del tercer mundo, que ahora nos dicen ahora países emergentes. Yo, desde mi punto de vista, somos todavía países subdesarrollados en el caso de México y América Latina. Y bueno, sí hay países emergentes y estas definiciones, cómo se definen en el ámbito de las relaciones internacionales, es interesante verlo. Pero bueno, yo cuando digo, bueno, quise hacer una reflexión, porque yo creo que algo que es muy importante es cómo un país que tiene además una historia milenaria, llega un momento en que se plantea ser una potencia económica. Y allí es muy importante observar cómo empieza a plantearse reformas económicas y financieras. Y quizás una de las reformas financieras más importantes es construir, ya lo tenían, pero realmente construyen con nuevas funciones el Banco Central de la República Popular de China. Y a partir de ahí también se construyen los grandes bancos. 4 grandes bancos de desarrollo que son los que van a despuntar ese financiamiento que va ligado a las grandes empresas públicas. O sea, si leyéramos un poco a autores como Rosa Luxemburgo, el propio Hilferding, pues lo que estamos viendo es que un siglo después, lo que se ve, si lo relacionamos con China, pues ese capital financiero, esa fusión que hay entre banco y empresas, pero además avaladas por el Estado. Y aquí es lo que otro autor en economía, Minsky, que es un post-keynesiano, que
gran parte de sus aportaciones vienen de uno de los economistas más importantes del siglo XX, que es Keynes, habla sobre el Big Government y el Big Bank. Y a mí me parece que estas dos palabras son las que debemos de tomar en cuenta para ver cómo nuestros países deben de aprender de China y cómo al menos México tuvo un Big Government y un Big Bank, sobre todo en todo lo que es el desarrollo, el famoso desarrollo con sustitución de importaciones. O sea, es un Estado fuerte, es un Estado que tiene alianza con los trabajadores, alianza con los grandes empresarios, pero además permite esa facilidad de empresas públicas y también de empresas privadas. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo se conforma una potencia económica? Y esta es la forma en que yo respondería a esta pregunta. Y después hago otra pregunta. ¿Cómo entra China al proceso de globalización? Y aquí la doctora Cristina Rosas pues recordará, porque a ella le tocó, ¿verdad? Al inicio de los 90, cómo se le hablaba de la gran aldea global. Y realmente ese pensamiento permea a todas nuestras instituciones, permea a todos los estados y claro, desde antes con las reformas del Washington Consensus, México, en el caso de México y los países latinoamericanos, perdemos ese control de la economía porque caemos en la teoría de las ventajas comparativas, la teoría económica de Ricardo, pero China no lo hace así. China, todo lo contrario, abre a través de las reformas financieras de Deng Xiaoping, pero controla todas las inversiones que llegan a sus países. Es más, la planta productiva de Estados Unidos se va, podríamos decir, se instala en Estados Unidos. China y otros países también van con todas sus empresas, ¿verdad?, a instalarse en China gracias a las reformas económicas de China que le abre la inversión extranjera. Y recuerdo perfectamente que estábamos en la discusión del Tratado de Libre Comercio, donde uno de los opositores, y aquí Cristina debe de saber, yo no me acuerdo si era republicano, pero uno que también estaba en disputa de que ese tratado no iba a traer nada para los mexicanos. En ese momento, ellos ya se desdibuja, o sea, todo lo que es la planta productiva se va a China, en Estados Unidos, y China aprovecha ese proceso de globalización, se profundiza esta integración de las cadenas de valor, de las cadenas productivas, y resulta que todo lo que traemos en este momento nosotros viene de China. Todo. No hay nada que no se haya producido en China. Entonces, esa entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, pues le permite ser el principal proveedor. Entonces, esto hace que China se convierta en la fábrica mundial. Después me hago otra pregunta. Bueno, efectivamente, China se convierte en la fábrica mundial y al mismo tiempo hay una integración financiera en los mercados financieros y toda esta especulación, la innovación financiera, cómo se definen los productos en los mercados financieros, en las bolsas, y bueno, esta especulación, la famosa crisis, yo recuerdo ya 2005, 2006, ya empezaba a bajar el Producto Interno Bruto, sobre todo de Estados Unidos, ese crecimiento ya se estaba desbaratando y entonces incluso muchos académicos decían que la crisis subprime iba a componerse. Bueno, resulta que esta, o sea, y aquí es donde lo que decía la doctora Pintado es muy interesante, que va ligado o sea, la economía es cíclica, la economía no es estable y la economía llega a ciclos de gran ascendencia donde hay una perspectiva de mucho optimismo. Las empresas se endeudan porque hay mayores ganancias, pero llega un momento en que incluso se deja de ganar y entonces esto lo que impacta es que deja de haber empleo. En ese momento, grandes, pues,
yo siempre digo que la deuda las personas dejan de pagar las deudas no porque quieran dejar de pagar, simplemente porque al no tener ingresos dejan de pagar y empiezan a crearse las carteras vencidas. Y aquí es donde, ¿verdad? La gran crisis financiera internacional del 2008 y 2009 pone en crisis no solamente el sistema financiero a nivel mundial, pero en el caso de China pone a discusión el modelo exportador y porque se contrae la demanda a nivel mundial de todos los productos que le compramos a China, y entra en un proceso de relación muy leve, porque realmente China y la India fueron los países que no cayeron como los países europeos. Sin embargo, si hay algo que debemos de reconocer de lo que hace China, es cómo en vez de llegar a un proceso que hicieron todos los bancos centrales, principalmente encabezados incluso por Christine Lagarde y la Reserva Federal de los Estados Unidos, empezaron a tener tasas de interés cero. Y esto lo que hizo es que provocó un mayor endeudamiento. Y en China lo que hacen es, definitivamente, es que para salir del efecto de la gran crisis financiera internacional, se replantean un crecimiento hacia adentro con fuertes inversiones en infraestructura. Y aquí es donde tenemos la red de transporte ferroviario, el más grande del mundo, lo último en tecnología, con trenes rapidísimos, ¿verdad? Donde es muy interesante, yo hacía la comparación de Shanghai a Beijing, son alrededor de 4 horas y media. Es la misma distancia que hay de México al punto más cercano de la frontera con Estados Unidos. ¿Cuántas horas hacemos nosotros en un país que tiene un tratado de libre comercio, o el Telecán, y que ahora es ahora el TEMEC? ¿Cómo es posible que México no haya tenido la visión de tener una mejor integración de su planta productiva, creando una infraestructura de carreteras, de trenes y de aeropuertos? México es uno de los países que tiene más de 100, se habla de 200 vuelos diarios, porque no solamente están las principales líneas que van no solamente a la Ciudad de México, sino que van directamente a Zacatecas, a Mérida, Cancún, Oaxaca, todas las playas que tenemos. Es una integración, y México quiebra su empresa Aeroméxico y ni siquiera somos capaces de salvar Aeroméxico, ¿no? Pero no quiero pasarme. Entonces, China crea una red de aeropuertos para conectar a todas ciudades, y además hay un proceso de urbanización muy interesante. Y se va desdibujando, si nosotros vemos cómo se va desdibujando la vivienda tradicional para pasar a viviendas en grandes edificios. Y así es como ellos se replantean este modelo, y pasamos, ¿verdad?, a lo que viene a ser 2013, cuando llega Xi Jinping y se plantea la ruta de la seda, o la Belt Road Initiative, o la franja y la ruta. Esto definitivamente que pocos países lo pueden hacer. Además lo hace de una manera muy abierta, y lo hace con la finalidad de poder seguir creciendo y de poder seguir dando empleo, porque quizás el centro de toda esta política imperial de China es la creación de empleo para es 1.3, un poquito más, un poquito menos, pero es 1.3 billones. Y su política es dar empleo. Y esto es a lo que a mí me gustaría llegar al final, porque el empleo debería de ser el objetivo de toda política económica de nuestros países. Y más con el efecto de COVID y en una pandemia. Entonces, ahora viene lo más interesante. O sea, China está totalmente integrada. Yo diría que el mapa del poder mundial está totalmente integrada en todos los sectores, y cuando viene el COVID, la disposición de llegar a un cierre total de China es que inmediatamente se cierra la producción.
Y esto automáticamente quiebra a nivel mundial. O sea, no solamente es el problema del virus, el coronavirus, no, ese ya queda chiquitito, sino lo que ha provocado es que se quiebran, se caen las cadenas de producción a nivel global. ¿Esto qué es lo que hace? Que cuando se empiezan a dar los apoyos, principalmente por parte de Estados Unidos y el Banco Central, pues es que no hay, o sea, no hay los insumos. Y allí es parte del origen de la inflación que tenemos ahorita. Entonces, el efecto de haber cerrado las cadenas de producción es, se cae la oferta de China a nivel mundial y se cae la demanda a nivel internacional. Entonces, ahí hay un factor que yo creo que esta crisis, con el tiempo, de aquí a 50 años, yo creo que van a tener una visión de lo que pasó, ¿no? Pero por lo pronto nosotros lo vemos de una manera así a nivel de kinder, cómo se cae la oferta de la producción china y cómo al mismo tiempo se cae la demanda a nivel internacional. Entonces, y aquí viene algo con lo cual yo quiero terminar, que el sector de la construcción empieza a tener problemas en China, porque el sector de la construcción es el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, las grandes empresas constructoras, pues empiezan a tener carteras vencidas, o sea, se para de alguna manera el poder seguir construyendo, porque todos se encierran en sus casas, por decirlo de manera metafórica, ¿verdad? Y entonces se crea un círculo vicioso. Entonces, aquí sale un problema que me parece que es muy importante, porque sale el problema de cómo se han financiado estas empresas. Hay toda una política incluso de los municipios, de las propias regiones en China, que venden parte de los terrenos, o sea, no existe el ejido como aquí, pero entonces son tierras de los gobiernos, las venden para crear esos proyectos de urbanización, porque al mismo tiempo hay una competencia entre los propios estados, ¿no? Entonces, bueno, se va. Y una de las empresas que en agosto, septiembre causó mucha noticia en la prensa internacional es la constructora Evergrande, que debía cerca de 300,000 millones de dólares. Ahora, no solamente es Evergrande, sino que hay 3, 4 empresas más grandes que también tienen problemas de carteras vencidas. Y aquí algo muy interesante, porque digo, bueno, ¿cómo se han financiado estas empresas? Bueno, es que parte del financiamiento viene de los grandes inversionistas institucionales a nivel internacional, como BlackRock, Fidelity, bla, 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 bla. Entonces, todas están temblando, porque incluso se habló del fenómeno de Lehman Brothers. O sea, Lehman Brothers, y yo recuerdo perfecto, el 15 de septiembre del 2008, mientras que los mexicanos dábamos el grito, que para nosotros es una fecha que nos llega al corazón porque es la independencia de México, de España, pero es así, quizás no fue el 15, fue otro, pero bueno, la historia nos dice que fue el 15 de septiembre, mientras que los mexicanos dábamos el grito, Lehman Brothers no la salvó la Reserva Federal de Estados Unidos y quiebra totalmente. Y esto es lo que hace que todos los mercados financieros se caigan, las bolsas, se cierra la bolsa de el Wall Street, ¿no? Se cierran las bolsas para poder detener esa caída. Y de allí es parte del resultado el desenvolvimiento de la gran crisis financiera internacional. Bueno, entonces, todas las noticias de septiembre, octubre y hasta el día de hoy es qué está haciendo Evergrande. Entonces, bueno, un poquito yo dije, bueno, Evergrande no es Lehman Brothers, ni Evergrande está en Estados Unidos, Evergrande está en China. Y lo que está haciendo el gobierno chino es meterle dinero y recomponer, reestructurar la deuda de estas empresas, porque no le interesa, ¿verdad?, mandar a millones de chinos al desempleo. Y aquí es donde China, yo estoy casi segura, que va a replantearse su política y que para mí esta es la enseñanza
que nos da China a lo largo de estos 50 años, de cómo han hecho sus reformas económicas, sus reformas financieras, y sobre todo las categorías que trabaja Minsky, el Big Government y el Big Bank. Y olvídense de un Estado minimalista, olvídense del laissez-faire, laissez-passer. O sea, aquí quizás para algunos sectores está bien, pero aquí el Estado controla. Y aquí es donde Xi Jinping efectivamente están controlando el país. O sea, tienen una visión imperial, y de ahí el poder suave, los institutos Confucio, las becas para los estudiantes latinoamericanos, para los países europeos, todo lo que ofrecen por ejemplo, a Pfizer o a todas las empresas. Y aquí también algo que es muy interesante es que dentro de las Big Pharma, o sea, porque las Big Pharma, que son las 4 empresas más importantes de vacunas a nivel mundial, que es Pfizer, BioNTech, Johnson Johnson, me falta otra, no sé si está allí AstraZeneca, pero bueno, independientemente de estas grandes empresas, sumamos al concepto de Big Pharma, Sinopharm y Sinovac. Entonces, y bueno, también está la India con su productora de estas. Pero estas empresas que están financiadas por los inversionistas institucionales, y no solamente es BlackRock, son otros, y también inversionistas chinos, son los que vienen a dominar. Y aquí es donde los gobiernos se plantean, bueno, ¿qué hacemos? Definitivamente que el confinamiento fue un grave error. Nunca se hizo una política de prevención. Y por el otro lado, las ganancias que me están dando estas grandes empresas farmacéuticas y la vacunación, que lo más increíble, que Christine Lagarde, Agustín Carstens, nuestro mexicano, que es el presidente de los bancos centrales, ¿no? Banco y todo, aseguran que la vacunación es lo que va a permitir volver a llegar a la normalidad. Cuando, si vemos, todos estos países se dedicaron a abrir sus fronteras, a entrar en un mundo global, y además, termino con esto, porque cada vez que tengo la oportunidad lo digo, no somos países capaces de haber salvado nuestros sistemas bancarios, nuestros sistemas financieros, pero sí somos los mejores pagadores del mundo. Y las mayores ganancias que da México y los países latinoamericanos son principalmente a los bancos extranjeros. BBVA, Santander, Citi se va, no se va porque no gane mucho, se va porque hay una recomposición en el sistema financiero también a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la reflexión que me deja China? El haber creado un big government, un big bank y, por supuesto, el control de la producción. Y ahora vamos a ver cómo se va a desenvolver China en todo este mapa de disputas con Estados Unidos, de disputas de grandes empresas, porque a final de cuentas son las empresas que están también interesadas en lograr mayores territorios. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Ha sido un placer compartir aquí mis ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Girón. Muy interesante la reflexión cuando pensamos en dónde estábamos hace 50 años y dónde estamos ahora. ¿Cómo hizo China sus reformas económicas? ¿Cómo las hizo México, por ejemplo? Y este análisis comparado pues nos lleva a establecer diferencias. Por supuesto, la idea no es extraer modelos, pero sí tener referentes para analizar los problemas. Por ejemplo, China empezó a conducir reformas a finales de los 70 y las siguió desarrollando y las sigue haciendo hasta el día de hoy.
pero digamos, es una decisión que toman sus autoridades. México, en cambio, tiene que hacer reformas porque fue un condicionamiento para poder reestructurar la deuda y para poder recibir créditos para dicha reestructuración. México ingresó al GATT, el antecedente de la OMC, en el 86. China lo hizo a principios de este siglo y ha usado a la OMC para posicionarse como el gran músculo económico comercial del mundo. México tiene más tiempo participando en este organismo multilateral y pues todavía no lo ha aprovechado a cabalidad, a pesar de que tenemos el Telecán, ¿no? Y mientras hablaba Alicia, yo recordaba cómo se tenían muchas esperanzas puestas en el Telecán para que fuera un vehículo para atraer inversiones a México. Se decía que más que un tratado de libre comercio era un tratado para fomentar inversiones. Sin embargo, en esas estábamos cuando China despunta considerablemente y muchos inversionistas prefieren trasladarse a ese país. Y claro, el Telecán queda a deber, que ese fue uno de los argumentos también de Trump para buscar la creación de otro tratado diferente, con incluso una cláusula de exclusión respecto a China, como recordamos. Bueno, las economías de no mercado, que por supuesto está dirigida contra China, también Vietnam y otras economías de no mercado. Pero bueno, el hecho es que es muy interesante esta comparación que nos propone Alicia, porque China en tiempos malos mira a su mercado interno, lo fortalece y de esta manera tiene una capacidad de respuesta. En cambio, en países como el nuestro, parece que tenemos márgenes de maniobra muy reducidos, la carga de la deuda, esta gigantesca transferencia de recursos financieros a los países acreedores implican que sale mucha riqueza de nuestro país hacia esos destinos, pero que no es una riqueza que podamos reinvertir para fortalecer a la economía nacional. Muy interesante, muy importante esta reflexión y bueno, sumando a lo que mencionaba Alicia sobre el Big Pharma, pues ahorita China es el mayor productor de vacunas a nivel mundial y no podemos dejar de lado que también en la pandemia ha buscado un reposicionamiento y que la propia pandemia ha coadyuvado a ello. Muy bien, invitamos a nuestro público a que ya estamos recibiendo algunas, a que nos manden sus preguntas para nuestros invitados y ahora le vamos a pedir al doctor Luis González, por favor, que haga uso de la palabra. Bienvenido. Gracias, doctora María Cristina Rosas, intelectual mexicana, Centro Olof Palme, que siempre me permite el honor de compartir estos escenarios. En el día de hoy, además, con dos intelectuales que yo le he dado seguimiento y tengo una gran admiración, la doctora Girón, que maneja los temas asiáticos, que es el tema que yo he venido manejando, incluso fui director embajador de las relaciones con Asia y Oceanía en la Cancillería de la República Dominicana y creo que es un tema de vital importancia para el mundo de hoy. Lo he venido insertando incluso aquí a todos los niveles de militares, en el tema geopolítico, estratégico, porque creo que es la región, una región del mundo de mucha importancia. La doctora Montserrat Pintado, una intelectual que para mí también, reitero, el honor de que ustedes me permitan hacer unas reflexiones, ni siquiera una ponencia académica. Le dije a la doctora que iba a hacer unas reflexiones sobre lo que he podido observar en mis estudios, en mi trabajo como diplomático, en mis participaciones a nivel de la región y mis visitas a la región de Asia, sobre las relaciones entre China y América Latina, porque considero que son dos de las regiones más importantes del mundo de hoy. Bueno, China con su ascenso y América Latina con lo que significa, no tiene la gran pobreza de África y tiene grandes recursos, sobre todo uno que es fundamental en el mundo de hoy, que es el agua. Aquí en la cuenca del Amazonas, entre otros, también tenemos ese recurso. Y ni hablar del litio, el triángulo del litio. Se señala que gran porcentaje del litio está en esta región de América Latina, en ese triángulo que conforma países de Sudamérica.
De manera que por eso creo que es importante. Pero antes, doctora, quiero aprovechar para felicitar a todos los chinos del mundo, porque el próximo martes, 1 de febrero, se inicia su año nuevo chino, el Tigre de Agua. De manera que felicidades a todos los chinos del mundo. Aquí en la República Dominicana, su excelencia, el embajador Chan Rung, que dicho sea de paso está siguiendo esta conferencia, tiene organizado una actividad para celebrar el Año Nuevo Chino, conjuntamente con la alcaldía del Distrito Nacional, de donde le estoy hablando a ustedes y al mundo, Carolina Mejía. Voy a hacer, como les dije, breve, voy a enfocarme en la evolución desde el punto de vista político, desde cuándo se conectan estas regiones, pero de manera muy sucinta hasta comentar brevemente lo que entiendo que pueden ser las perspectivas futuras de estas relaciones entre América Latina y China. Es en la última dinastía de China, la Qin, 1644-1912, que ya se comienzan a establecer relaciones incluso diplomáticas entre países de América Latina y en ese momento el último imperio de China, la última dinastía, entre los 1870 ya países como Perú, que fue el primero, y otro incluyendo Brasil, México en 1899, tuvieron relaciones diplomáticas con esa dinastía. O sea, todavía estamos hablando de la época imperial. Luego, pues ustedes saben lo que sucede, viene la transición de la República de China, y algunos países, incluyendo la República Dominicana, establecen relaciones diplomáticas ya con la República de China, esa transición. Por eso es que la provincia de Taiwán hasta cierto punto toma como argumento para decir que las relaciones diplomáticas de tantos años fueron con Taiwán, no, era la China, la única China que siempre ha existido. Lo que cambió en el 49 fue la forma de gobierno. Entonces, eso sucede, reitero, en esa transición hasta que luego se produce la proclamación de la República Popular China. Ahí entonces casi todos los países del mundo, por lo que sucedió, incluso algunos de ustedes lo han mencionado, el tema de la Guerra Fría, se divide el mundo, el paralelo 38 allá en Corea, la guerra de Corea, todo eso entonces permite que el eje que dominaba Estados Unidos pues influyera para que los países del mundo reconocieran como gobierno de China el que estaba en Taipei, no el que se había proclamado en Beijing de la República Popular China. De manera que en ese tiempo, desde 1949 hasta 1971, pues China tiene una diplomacia con los países de América Latina, diríamos, de amistad. Ahí surgen las asociaciones de amistad que todavía existen, y China crea la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Precisamente yo soy secretario general de la Federación de América Latina y Caribe de Amistad con la República Popular China. Todos los países, incluyendo México, todos los países tienen asociaciones de amistad, porque en una etapa China tuvo que manejarse con ese tipo de diplomacia informal. Pero ustedes saben lo que sucedió en 1971 con la resolución 2758 del 25 de octubre de ese año de 1971 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se señala que existe una sola China, que es la República Popular China, el gobierno que está en Beijing, y que Taiwán es parte inalienable de esa República Popular China. Entonces ahí viene una etapa en que los países de América Latina, gran parte de ellos, pues comienzan a establecer relaciones diplomáticas con la China reconocida en la Organización de Naciones Unidas y por el mundo como la única China. Claro, América Latina, tengo que señalarlo, ha sido el fuerte de la provincia de Taiwán. Incluso en un momento de 24 aliados que tenía, la mitad, el 50%, 12 estaba en esta región de América Latina Caribe. Ahora, de 14 que le quedan, hay 6, 7 importantes en esta región. Ellos son el Belice, Honduras, Guatemala, Haití,
que nuestro país vecino y otras islas del Caribe, y Paraguay en el sur, que es de los países que le queda en Sudamérica. Entonces, pero China, quiero esto señalar por la importancia que le ha otorgado China a esta región y la región de América Latina a China. Más adelante, ya establecido el tema, dejado claro incluso el principio de una sola China establecido por el gobierno de la República Popular China, e incluso llegó un momento, por eso se conoce el llamado consenso de 1992, en que una y otra parte reconocían que existía una sola China, que era cuestión de ponerse de acuerdo para una reunificación o desde dónde se gobierna. Para la región de América Latina, entonces, la conexión con China, reitero, no es de ahora, es histórica y ha sido positiva. O sea, las relaciones han sido positivas, pero quiero ya enfocarme en los últimos años. ¿Qué ha sucedido desde el punto de vista político? Que países como Costa Rica primero en el 2007, luego Panamá en 2017, luego la República Dominicana y El Salvador en el 2018 y ahora recientemente Nicaragua, que ya lo había hecho en el 1985, establece relaciones diplomáticas con la República Popular China. De manera que ya casi todos los países, los 33 países que conforman incluso la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la mayoría tienen relaciones con la República Popular China. Y ahí entonces quiero señalar desde el punto de vista de las perspectivas para el futuro. En el año 2011 se crea esa Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El presidente de China, la sazón, que era Hu Jintao, inmediatamente reconoce, envía un mensaje reconociendo la importancia de crearse la CELAC, porque lo estaba viendo desde la óptica de lo que ha sucedido. A partir de ahí, ya en el año 2014, con el presidente Xi Jinping, que asume después de Hu Jintao, se plantea el foro China-CELAC. Y ahí quiero enfocarme la importancia que tiene el foro China-CELAC, porque es una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, aunque ha tenido sus crisis, como sucede con nuestra región de América Latina. Ese ha sido un tema histórico desde Simón Bolívar, pero creo que debemos enfocarnos ahí para aprovechar que China tiene la disposición, conjuntamente con la propuesta que se hace, que la doctora Girón lo mencionó, de la franja y la ruta, y en su momento la doctora Montserrat también, de la franja y la ruta, que lo propone en el año 2013 el presidente Xi Jinping, casi asumiendo como presidente desde Kazajstán, con la visión, como planteó desde el punto de vista, la visión brillante económica de la doctora Girón, desde el punto de vista económico, no solamente la conectividad, la conexión, que es lo que está planteando desde Asia hasta llegar a Europa, incluyendo ahí donde está la doctora Montserrat, que es en España. Ahí termina la línea ferroviaria más larga del planeta, estamos hablando de 13.026 kilómetros. O sea, todo eso tomando en cuenta las grandes inversiones que se van a hacer en Asia Central, que también la distinguida expositora anterior a mencionar, una zona importantísima del mundo de hoy, que tiene que ver incluso con los conceptos geopolíticos del control de esa zona, del corazón del mundo. Incluso ustedes saben muy bien que existe la Organización de Cooperación de Shanghái, donde están todos esos países, y hay una excelente relación. Entonces, quiero señalar esto: aprovechemos de ahora en adelante los países de América Latina, pertenecer al grupo de la CELAC. Recientemente es en México, con el presidente de México, López Obrador, que se produce la reunión de la CELAC, porque la presidencia pro tempore la ha tenido México hasta que pase a otro país. La República Dominicana la tuvo en su momento también. Y en ese momento el presidente Xi Jinping tomó la palabra en unos minutos, explicó brevemente la importancia que
otorga China a sus relaciones con América Latina. Y planteó algo que yo quiero que quede aquí para discusiones, incluso sobre todo para nuestro liderazgo, los que están dirigiendo nuestros países. Y por eso yo señalo la importancia del liderazgo de China, claro, pensando desde la óptica de sus intereses, porque hay que estar claro, la política exterior es eso, la proyección del interés nacional. El presidente ha señalado en varios escenarios de que el mundo debemos verlo como un mundo para todos, donde debemos tratar de construir entre todos un llamado destino compartido para enfrentar los problemas globales. Y América Latina debe aprovechar entonces esa oportunidad para construir conjuntamente con la propuesta de la Franja y la Ruta. 20 países ya de los 33 que conforman la CELAC, que conformamos América Latina Caribe, ya han expresado su interés de apoyar la propuesta de la Franja y la Ruta para acá. En el año 2018 en Chile, el canciller Wang Yi en una reunión también de la CELAC planteó de manera clara y con puntos muy específicos de qué manera se van a plantear los proyectos de infraestructura por la experiencia que tiene China de transformación de la región de América Latina, y eso incluirlo en la propuesta de la Franja y la Ruta. Los países de América Latina Caribe, desde Chile, que tiene excelentes relaciones, que fue el primer país sudamericano que estableció relaciones diplomáticas con la nueva China, con la República Popular China, hasta México, aprovechar esto de estas relaciones, y es una visión diferente. La doctora Montserrat Pintado, que es española, europea, incluso lo ha señalado, está claro que son visiones diferentes de las relaciones internacionales. Lo que está planteando China es unirnos todos, y América Latina y Caribe deben aprovechar el escenario. Creo que a partir del foro China-CELAC, ahora recientemente hubo una propuesta para los años 2022-24, tomar eso los gobiernos de la región y ver cómo nos insertamos todos en una nueva era de relaciones entre estos dos países. Finalmente quiero dejar dicho, me parece que los países con los que todavía tienen relaciones diplomáticas la provincia de Taiwán, que son Honduras, Haití, Belice y Guatemala, en esta zona centro, y Paraguay en el sur, más otros países del Caribe, en los próximos años entiendo yo que van a establecer las relaciones diplomáticas con la República Popular China, lo que entiendo que traería como consecuencia que el tema entre uno y otro lado del estrecho tenga una solución diferente a la que se perfilaban en un momento determinado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis González por este recuento sobre el desarrollo de las relaciones entre China y los países latinoamericanos y el proceso también para la participación de China después de la revolución del 49 en lo que son los organismos internacionales, muy particularmente su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas y las consecuencias que esto ha tenido para Taiwán. Muy interesante también traer a colación el tema de las relaciones entre la CELAC y la República Popular China, en particular porque la CELAC, a pesar de todos los elementos discordantes que la caracterizan, ya saben que Brasil se salió de CELAC, por ejemplo, y eso le quita mucho peso político a esta organización, pero a pesar de eso ha mantenido trabajos. Vimos la reunión del año pasado un poco accidentada también por todos los dimes y diretes que se produjeron entre los presidentes participantes, pero no deja de ser un foro que muestra una interlocución, un deseo de una gestión colectiva de América Latina hacia otros países, entre ellos, por supuesto, China. Está el foro CELAC Unión Europea, como ustedes saben, y otra serie de diálogos que se ha buscado fomentar con otras partes del mundo. También, ahora que hablaba el doctor González, recordaba una entrevista que le hicimos al expresidente Leonel Fernández
González aquí en el Centro Olof Palme, cuando él comentaba que precisamente cuando la República Dominicana buscó ingresar al Consejo de Seguridad como miembro no permanente en las Naciones Unidas, se buscó, obviamente, establecer las relaciones diplomáticas con la República Popular, porque la República Popular, ustedes saben, tiene derecho de veto, tiene voto de calidad y bueno, sin ese apoyo iba a ser muy difícil que la República Dominicana pudiera concurrir en este importante foro de la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, yo le agradezco a nuestros tres ponentes sus reflexiones, son muy variadas, muy enriquecedoras, abordan una amplitud de temas que sin duda nos ayudan mucho a tratar de dimensionar el papel de China en el momento actual. Y tenemos ya varias preguntas. Bueno, primero preguntan por acá, aquí las pueden ver, las dos que tenemos en Zoom, y tengo 3, 4 más desde Facebook. Pregunta Ubaldo Quiroz, ¿China hubiera podido alcanzar el nivel de desarrollo actual si no hubiera tenido una política interna nacionalista sin injerencia de Estados Unidos? Me imagino que esto lo dice a propósito de México, lo que estaba comentando la doctora Girón. Bueno, ¿cuáles son los costos sociales de un país cuando emerge como una superpotencia? Bueno, este es un tema muy interesante, porque sabemos que ser potencia, pues sí, te implica que puedes manejar los hilos del mundo, pero hay un costo enorme que tienes que pagar. Entonces, esta es una pregunta muy interesante. Y bueno, son varias preguntas las que hace Ubaldo en una sola. La otra que hace es, ¿hay algún ejemplo en la historia de una superpotencia con justicia social, con bienestar para toda la población? Y felicita a los ponentes. Pregunta Urapiti Paloma, me gustaría saber su opinión respecto a la actual situación de Ucrania y el rol de China. Bueno, les comento, el próximo martes vamos a tener aquí a la embajadora de Ucrania en México y vamos a hablar, bueno, de los 30 años de relaciones diplomáticas entre México y Ucrania y vamos a tratar de extraer algunas de sus reflexiones sobre esta crisis tan lamentable que se está produciendo. De Facebook tenemos las preguntas de Claudia López. Pregunta específicamente a Monse sobre las sanciones de Europa a China por el tema de Tiananmen y qué tanto impacta o sigue impactando el tema de los derechos humanos en la relación entre la Unión Europea y China. Bueno, es parte de esto del orden liberal que mencionaba Monse, pero bueno, es una pregunta que no deja de ser muy relevante. También a Monse le dicen que si el revisionismo de Estados Unidos ha llevado a que Joe Biden sea confrontativo con China y con Rusia. Muy interesante. A Alicia le pregunta Ernesto Guevara, ¿prosperará la creación de un fondo monetario asiático que rivalice y reemplace a Bretton Woods con las monedas asiáticas como eje de dicho sistema? La rupia, el yen japonés, el yuan o renminbi, como le llaman, como es el nombre oficial realmente de la moneda china. Y le preguntan al doctor González, ¿cómo concretar la CELAC y sus relaciones con China sin Brasil? Y con todas las discordancias imperantes tradicionalmente entre América Latina y el Caribe, considerando lo que el ponente afirmó sobre los orígenes de estas discordancias desde Bolívar, si no es que desde antes. Muy bien, entonces, si gustan, comenzamos en el orden en que se presentaron los expositores y le pediría a Monse, por favor, sus reflexiones. Muchísimas gracias. Pues voy a abordar en primer lugar esas dos preguntas que eran directas hacia mí y luego me gustaría hacer un comentario sobre alguna otra. A la pregunta de Claudia sobre las sanciones de Europa a China, bueno, las multitud de sanciones que la Unión Europea ha tenido hacia China a lo largo de la historia, sanciones que recordemos, bueno, el derecho internacional tiene mucho que decir sobre esa manera de realizar sanciones hacia las políticas internas de los estados, ¿no? Justamente hace bien poco, ¿no? Veíamos cómo ya la Unión Europea estaba reforzando su visión hacia el Indo-Pacífico, ¿no? Con el lanzamiento de una nueva estrategia. Además, justamente hace poco sacamos una publicación a ese respecto. Bueno, indudablemente
Europa, antes comentábamos en el caso de España también, ha tenido las miras muy cortas con respecto a China, ¿no? No ha sabido articular una política concreta, ha ido poniendo parches en distintos lugares y claramente el tema de las sanciones es un ejemplo, ¿no? Porque si bien es cierto que consiguen o que continúan estableciéndose esas sanciones, al mismo tiempo se sigue intentando pues, que ciertas cadenas de producción sigan funcionando, ¿no? Como mencionaba la doctora Girón anteriormente, ¿no? En este caso, yo creo que Europa ha hecho como una punta de lanza esa visión de esas libertades, ¿no? democráticas, normativas liberales y bueno, pues creo que el caso de Xinjiang, que todos yo creo que estaremos de acuerdo en que es muy, muy lamentable, pues indudablemente ha sido utilizado también como un argumento en este sentido, ¿no? Porque vemos otros casos como ha ocurrido en el caso de Estados Unidos donde no se ha realizado ninguna sanción a ese respecto, ¿no? Está claramente marcado por esa cuestión ideológica, ¿no? Y sobre el revisionismo de Estados Unidos, ¿no? Creo que preguntaba si hacía esto que la política de Biden hacia China y hacia Rusia fuera más confrontativa. Bueno, yo creo que el revisionismo, a pesar de que algunos crean que ha nacido en Estados Unidos con Trump, ya había un revisionismo sobre la hegemonía de Estados Unidos desde hace mucho antes, ¿no? Ha articulado eso de una manera de crítica contra la globalización. China nos quita empleos, pero ese revisionismo ya existía. Yo creo que en este sentido sí que hay parte de cierto en lo que plantea la pregunta, ¿no? Que a Biden le ha servido en cierta manera como digamos argumento China y Rusia para establecer su política exterior, pero ciertamente lo que tendría que abordar es qué tipo de potencia quiere ser Estados Unidos, una pregunta a la que no ha contestado y que creo que estos últimos días además pues ha estado presente en prácticamente todos los debates de la crisis de Ucrania, que estaba también en una de las preguntas. No sé si he contestado a esa cuestión. Y quería hacer una pequeña mención a una pregunta que había ahora en el chat de Zoom sobre esos costos sociales de ser superpotencia, que indudablemente pues, están muy relacionados, ¿no? con esa idea de la sobreextensión, esos compromisos internacionales como han sido las guerras de Afganistán, de Irak para Estados Unidos, que no solamente han llevado multitud de recursos económicos, sino pues, las vidas de muchos estadounidenses y de muchos ciudadanos de estos países, ¿no? Esto tiene unos costes electorales para los estados que han hecho precisamente que surjan unos nuevos actores internacionales como son las empresas de seguridad privada, ¿no? En cuanto a esa idea de la justicia social, bueno, yo creo que ninguna superpotencia lo ha conseguido, pero me gustaría también decir que ningún Estado, ¿no? Que colocamos quizá algunas tiritas a este respecto, ¿no? Que vamos avanzando en temas de justicia social, pero ojalá ya existiera ya no solo una superpotencia, sino un Estado. Pero bueno, los avances de China, yo creo que la profesora Girón también nos puede ser más especialista que yo en esto, en reducción de la pobreza ligada a ese desarrollo de los últimos años han sido impresionantes, ¿no? La propia Naciones Unidas lo ha dicho. En cambio, en Estados Unidos sigue prevaleciendo, a pesar de que nos tapemos los ojos, ¿no? Una tasa de pobreza muy, muy importante. Gracias. Muchas gracias, Monse. Efectivamente, el tema de pobreza pues es uno de los ejes de Biden ahorita con el Build Back Better, que no le aprueba su propio partido. Qué cosa, ¿no? Que los propios partidos políticos, tu partido político, el Partido Demócrata, te meta el pie y no puedes generar un consenso para hacer un rescate económico que permita mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, sobre todo de los más desfavorecidos, y combatir la pobreza. Muy, muy interesante la reflexión de Monse. Bueno, yo creo que las sanciones, son una infinidad de sanciones, están ahí, pero no son fatales. O sea, pienso, por ejemplo, ahorita en las Olimpiadas. Hay una pregunta aquí que nos acaba de llegar sobre el tema olímpico, perdón por meter la cuchara, pero yo me acuerdo de las sanciones que le hizo Occidente a la Unión Soviética en 1980, y esas fueron tajantes por invadir Afganistán. No fueron a las Olimpiadas. Para empezar, hubo un boicot a la Unión Soviética, no fueron a las Olimpiadas, y aparte hubo sanciones, ya no le vendían cereales, la Unión Soviética tuvo que buscar otros proveedores, finalmente Argentina le vendió
vendió cereales, la Argentina, la dictadura, le vendió cereales a la Unión Soviética, pero esas sanciones fueron hard sanctions. Y no sé si las sanciones de ahora ya vieron que pues Estados Unidos, países europeos, Australia, Canadá, no van a enviar altos funcionarios a Beijing a la inauguración de los Olímpicos, pero sí van a ir los atletas sí van a poder competir. Entonces, no sé si ese es el tono de cómo Occidente mira ahora a China. La castiga, pero no se atreve a más. O sea, la castiga en términos de no te mando altos funcionarios. De todas formas, China se enojó y dijo, va a haber represalias, pero los atletas van a ir y van a competir. Entonces, no, creo que esto cambió, Monse, ya no es el concepto, muchas cosas cambiaron, la realidad de las cosas es que muchas cosas cambiaron. Y esas hard sanctions que vimos en 1980, no las estamos viendo ahora, y no sé si es temor a darle un golpe tremendo a China, que pueda tener repercusiones de rebote para los sancionadores, porque eso también pasa, ¿no? Y bueno, de los costos de ser potencia creo que podemos regresar en un ratito. Le preguntaría a Monse para el ratito, para el cierre, el caso de Alemania. A mí me impresionó las veces que he estado en China el papel de Alemania en China, ¿sí? El papel de Volkswagen, de las empresas alemanas en general en China. Es un actor muy prominente, tiene muchos recursos en juego en China y ha sido uno de los países que ha pugnado por poner fin a sanciones dentro de la Unión Europea. Porque, bueno, finalmente las sanciones es un tema que yo he estudiado en otros momentos. Si son muy largas, terminan por revertirse contra el sancionador y el sancionador queda impedido de hacer muchas cosas en el país al que está sancionando. Entonces, el papel de Alemania, sí, al ratito pudiera comentar al respecto. Y ahora vamos con Alicia Girón, por favor. Sí, gracias, doctora Rosa. Sí, tomé el nombre, la pregunta es de Ernesto Guevara. Él habla sobre un banco asiático, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a ver, voy a tratar de responder. Mira, yo creo que, bueno, el Fondo Monetario Internacional, realmente los organismos que se crean después de la Segunda Guerra Mundial deberían de replantearse nuevamente su función y tratar de alguna manera de entender que hasta sus casas, o sea, sus oficinas centrales están en Washington, ¿no? Y a unas cuantas cuadras. O sea, es el poder de cómo delinear un modelo de desarrollo, cómo incluso después de la Segunda Guerra Mundial delinean un proceso, no solamente el Plan Marshall para Europa, sino también un desarrollo especial para Japón para evitar esa confrontación y el avance del comunismo. Bien, esto ya se acabó, definitivamente hay que aceptar que China está jugando un papel muy importante, está India también allí, Rusia y Brasil, que a veces va y viene, pero ahí está y que es una potencia en América del Sur. Entonces, yo creo que esas instituciones lo que tienen que hacer es replantearse ante un mundo de pospandemia. Yo creo que es muy importante lo que estamos viviendo ahora y hay que replantearse sus objetivos y un poco poner nuevamente un New Deal, como se hizo después de entre las guerras con Roosevelt, etcétera. Yo por ahí al Fondo Monetario Internacional, pero en relación a América Latina y lo que decía el doctor González, en relación a CELAC, cuando entra China a CELAC, bueno, es que los países latinoamericanos también deberían de tener una posición frente a la entrada de China. Y en alguna ocasión me tocó estar en un evento de la Academia China de Ciencias Sociales. Esto fue bueno, ya con estos años ya perdidos, estoy casi segura que fue 2018. Bueno, sí, fue 2018. El evento allí en el Instituto de América Latina, de la Academia China de Ciencias Sociales, y en ese evento yo replanteé la necesidad de un banco de desarrollo entre China y México, y yo ampliaría América Latina. ¿Por qué un banco? Un banco donde los estados latinoamericanos
estén al mismo nivel que China, porque China lo que ha estado haciendo en América Latina es negociando con cada país, comprando empresas mineras, está con inversiones en el litio, con el petróleo, está en el Amazonia. O sea, nosotros estamos dando los insumos para ese proyecto imperial que tiene China a costa de que los trabajadores, los obreros y las zonas rurales donde se están recreando todos estos proyectos no nos están dejando nada, nada. A lo mejor mejores ingresos o a lo mejor en balanza de pagos se nota que hay mayores recursos, que Perú está creciendo muchísimo, que México no exporta, pero ¿qué nos está dejando este desarrollo subsumido, yo diría así, a un desarrollo donde estamos apoyando con grandes insumos a un proyecto imperial? Y aquí me parece que esto no lo vemos en la CELAC. Estamos muy contentos porque ya no dependemos sobre todo del Cono Sur, ¿no? No queremos a los americanos, a los gringos, entonces bienvenidos los chinos. Pero, y bueno, aquí, yo lo digo aquí, yo soy de la UNAM, lo puedo decir ampliamente, pero esto yo no lo puedo decir en China. O sea, yo no puedo ir y escupirles y decirles que las empresas de ustedes están creando un problema. Y algo que dijo la doctora Rosas, cuando viene el nuevo TEMEC o el UMSCA, los chinos justo en esa reunión estaban preocupadísimos por la cláusula de que parte del porcentaje de los coches, por poner un ejemplo, que estamos enviando a Estados Unidos, pues viene de las mismas empresas. Ford manda a China esas piezas, importamos esas piezas de Ford, ¿no? Y también es Toyota y otras empresas automotrices y somos una plataforma en estas cadenas productivas, somos un país maquilador. Entonces, allí sí, quizás lo único bueno que le puedo reconocer a Trump es que dijo, oigan, no, o sea, que sean hechos en los tres países. ¿Por qué? Porque nos va a dar mayor empleo. Entonces, yo creo que allí ni nuestra política comercial, ni nuestra política de diplomacia con China o de un ambiente de relaciones exteriores, hemos tenido la capacidad para ponernos al mismo nivel con China y un poco entender esa diplomacia suave, de la cual todos estamos muy contentos, pero que en el fondo hay algo detrás del telón. Entonces, a mí me parece que nuestros políticos, y bueno, espero que este programa lo vean otras personas, sobre todo estudiantes que en algún momento van a llegar a tener unos puestos de decisión política, ya sea en las cámaras o en las secretarías de Estado, en los ministerios, de que se entienda que estamos al mismo nivel y el poder de nosotros está en el litio, en el oro, en la plata, en el cobre, en todos aquellos insumos que han permitido ese desarrollo, ¿no? Entonces, aquí es donde deberíamos de centrarnos y sí, pues sí, por el otro lado que haya una nueva normalidad en el sistema de Bretton Woods. Muchísimas gracias, doctora Rosas. Gracias a la doctora Girón. Sí, fue en 2018, yo estaba en ese seminario. Y recuerdo a una colega argentina que hizo exactamente este planteamiento. Dijo, en la Argentina tuvimos que dejar de sembrar granos básicos y sembrar soja para exportarla a China. Y la soja es un cultivo que destruye los suelos. Entonces, ahora tenemos un problema para generar granos básicos, siendo que Argentina históricamente ha sido una potencia mundial en granos básicos. Entonces, esto que decía esta investigadora, pues a mí me dejó pensando, ¿no? Si estamos cambiando la dependencia de Estados Unidos hacia China y no estamos cambiando el modelo exportador y no estamos cambiando en términos de
mejorar el valor agregado de los productos que ofrecemos a los mercados internacionales. Seguimos con las commodities, ¿no? Y bueno, y respecto a lo otro, lo del TEMEC o del UMSCA, como le llaman en Estados Unidos, efectivamente se trabajó mucho el rubro automotriz porque hay una gran dependencia de insumos procedentes de China. Pero ahora estamos viendo los autogoles de Biden. A mí me tiene muy sorprendida esto del proyecto de Biden está bien, o sea, financiar autos ecológicamente amigables y todo esto, pero le dio en la torre a la producción automotriz, que es uno de los núcleos duros de América del Norte y de la integración en América del Norte, si es que podemos hablar de una integración, aunque sea asimétrica, ¿no? El sector automotriz es el eje de las relaciones entre los tres países. Y esto lo ha hecho Biden por la presión de los sindicatos. Entonces, por eso México y Canadá demandamos a Estados Unidos. Entonces, esto para decirles que no solo tenemos pleitos en la CELAC, también en América del Norte tenemos fuertes discordancias y bueno, esto del divide y vencerás ya saben a dónde nos lleva, a que otros tomen ventaja, como se dice popularmente en México, a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, muy bien. Doctor González, por favor. Sí, brevísimamente, gracias. Cuando hago el planteamiento sobre la base de que aspiro de que por fin los países de América Latina entiendan que necesitan unirse, porque de otra manera no podrá ser. La doctora Alicia Girón lo acaba de señalar. O sea, si seguimos haciendo solamente de manera bilateral, con China y no nos vemos como un bloque que podría ser, y China incluso lo está planteando, si vamos incluso a tomar la iniciativa de que China lo está planteando al bloque, independientemente de que tiene muy buenas relaciones bilaterales con esos países de los cuales toma esos recursos de lo que habla la doctora Girón. Por ejemplo, entonces, el tema de Brasil, incluso en Brasil es que se anuncia, desde Brasil es que se anuncia la CELAC en una. Entonces, un país con el que también han tenido y existen relaciones bilaterales con China muy importantes. Incluso la inversión extranjera, la más importante, la mayor, es en Brasil. Ese es el orden. Claro, tiene gran inversión también en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, México, pero Brasil. Entonces yo creo que, y es un llamado que estoy haciendo, y ahí tomo la palabra la doctora Girón, es a las nuevas generaciones que están asumiendo el gobierno ahora mismo de América Latina, a estudiantes que están siguiendo y están en las aulas de la UNAM y de nuestras universidades, incluyendo en España, la doctora Montserrat, que tomen esto para ver un nuevo mundo, porque la idea, la retórica de China no es negativa, es muy positiva. Entonces vamos a tomarla, vamos a unirnos, vamos a la construcción de ese destino compartido, pero tomando en cuenta que hay que poner muy bien sobre la mesa las posiciones ya como un bloque. Por eso hablé de CELAC. Yo sé que hay crisis, pero es aspirando a que eso se supere para que podamos entonces avanzar como región frente a una China que esté en ascenso y que nos ha planteado la oportunidad de trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor González. Muy bien, nos acercamos ya al final de esta transmisión. Nos llegó otra pregunta, la voy a plantear a la mesa. ¿Cuál es el mensaje de China? Lo estábamos comentando hace un momento. El mensaje de China con sus Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, el mes que entra, que ya se nos acabó enero, ya vamos a tener Olímpicos de Invierno, qué rápido. Y pregunta, esta es la misma pregunta de Anne Hernández, las consecuencias en lo económico, en el tema de salud, etcétera. Ya ven que ahorita hay otro brote más de Omicron y pues las autoridades chinas están gestionando el manejo de este brote precisamente para que no interfiera con el desarrollo de estas importantes justas olímpicas. Les pediría una reflexión final, entonces, de nuevo, voy a pedirle a la doctora Montse Pintado que haga el uso de la palabra.
Perfecto, gracias. Bueno, ciertamente yo creo que estos juegos llegan en un momento muy particular, ¿no? Ya sabemos que este tipo de macroeventos siempre tienen una importancia vital para los estados, como, no solo como herramienta de poder blando, que ha estado muy presente y que, por cierto, creo que vais a tener otro seminario sobre ese tema en el que yo creo que se profundizará más, pero también pues como manera de mostrar, ¿no?, cómo ha avanzado China a través de esos hitos, con la Exposición Universal, con los Juegos de Shanghái y directamente con estos Juegos de Invierno. Pero en este caso yo creo que la particularidad de la situación pandémica pues nos da muchas más lecciones, ¿no?, porque nos permite ver cómo ha sido un modelo diferente a la hora de gestionar la pandemia. Bueno, a larga quizá analicemos cuál ha sido mejor o peor, ¿no?, cuando logremos salir por fin de esto. E indudablemente también hemos visto cómo esto ha tenido el hecho de que los juegos tengan lugar ahora en medio de todo este escenario, pues ha tenido consecuencias muy claras, ¿no? Esa política ha sido claramente, como bien decíais, muy férrea, con confinamientos, con casos muy pequeños para lo que por lo menos estamos acostumbrados aquí en Europa ya en estos 2 años, pero claramente el boicot también va a ser interesante, ¿no? Al hilo de lo que comentabas sobre cómo algunos estados habían respondido, ¿no?, con ese no envío de altos funcionarios o de diplomáticos, yo creo que ahí entra claramente esa variable de la interdependencia. Las potencias occidentales no son capaces de responder ante China como lo eran antes ante la Unión Soviética. Primero, porque no tienen un consenso, ¿no? Ponías de relieve el tema de Alemania. Alemania tiene una política, una bicefalia en su política hacia China. Tiene una en la Unión Europea y tiene otra como política exterior nacional, ¿no?, porque tiene unos incentivos muy claros para tener una política muy proactiva, ¿no? Xi Jinping decía con la salida de Merkel que era una amiga de China, que siempre será bienvenida en el país. Bueno, no lo dice de cualquiera, ¿no?, el presidente chino. Y yo creo que en este caso operan varias cuestiones, ¿no?, a la hora de ver cómo ese boicot, como bien decías, no ha sido tan rotundo, que el mundo no es el que era antes, ¿no?, que no somos capaces de articular los países aliados de Estados Unidos una respuesta tan potente, e indudablemente que China no es la Unión Soviética, que la interdependencia de nuestra economía, que constituya el socio comercial principal de prácticamente todos los estados, como decíamos en el caso de Alemania también, y de que prácticamente cualquier cosa que pasa por nuestras manos tiene una parte de su cadena de producción, como decía la profesora Girón, en China. No somos capaces de sobrevivir hoy en día sin China. Un boicot total nos lleva a la ruina a nosotros también, ¿no? Esa variable de la interdependencia pues hace que no seamos capaces de ir tan lejos como éramos de hacerlo antes, ¿no? En el caso de Rusia también estamos viendo como quizás si hay una suavidad también mayor en estas relaciones, ¿no?, al del conflicto de Ucrania, y en este sentido ahí los europeos tenemos claramente una variable a tener en cuenta, y es el gas que viene de Rusia, que además tenemos unos precios desorbitados ya este año, y que indudablemente pues ese conflicto de Ucrania está haciendo que, bueno, que los pasos que demos desde la Unión Europea y a nivel individual los distintos estados pues sean mucho más tibios, ¿no? Lo mismo en el caso de los Juegos de Invierno. Muchas gracias, Montserrat. Me hizo recordar el seminario que tuvimos previamente sobre Rusia, y Estefan Esberra, uno de nuestros investigadores del ITAM, comentaba que Angela Merkel era la lideresa más prorrusa que ha existido en Europa, ¿no? Y ahorita que comenta Montse que cómo se refirió Xi Jinping a Merkel como amiga de China, híjole, esto de la bicefalia de Alemania es fascinante, ¿no? Hace una cosa en Europa y hace otra con China o con Rusia. Pero bueno, Merkel ya no está, y eso también será interesante, ¿no? Ver cómo se articulan las relaciones entre la Unión Europea y China, y por supuesto entre la Unión Europea y Rusia. Pero efectivamente hay mayor interdependencia, yo creo que eso es evidente, y si hay mayor interdependencia, se van con más cuidado los sancionadores, porque saben que puede haber un efecto de rebote no muy favorable para dichos sancionadores. Alicia, Girón, una reflexión final. Bueno, que definitivamente China ha alcanzado un poder económico, político y social, y entonces, pues nosotros, países emergentes, si nos queremos llamar así, pues tenemos que asociarnos con otros países, principalmente América Latina, y tener un liderazgo frente a China, o sea, ponernos como un grupo
para negociar sus inversiones y sus financiamientos que están dando, ¿no? Pero además también, pues, respetar en algún momento, pues, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. A mí me parece que esto es un tema que se debería de poner en la mesa, porque no solamente, y de alguna manera, pues, que definitivamente el modelo primario exportador, ¿verdad? Que fue de alguna manera un modelo que se suponía que se había acabado con todo el proceso de sustitución de importaciones, pues regresamos a un modelo donde definitivamente está dejando en la pobreza simplemente a parte de nuestra sociedad, pues sin oportunidades, ¿no? Y esto es responsabilidad de nuestros estados, no hay de otra. Pues por mi parte sería todo, doctora Rosas. Gracias. Muchas gracias, doctora Girón. Efectivamente, a todo lo que acaba de decir, súmenle la pandemia, la crisis económica, la crisis de pensiones, por favor. Lo de las pensiones es crítico. Cómo la gente ha echado mano a sus pensiones para poder sobrevivir en la pandemia, en medio del desempleo y todo esto. Estamos en una situación verdaderamente crítica. Habrá oportunidad, por supuesto, de seguir analizando estos temas. Doctor González, por favor, sus reflexiones finales. Creo que no está. Ah, caray, yo creo que se cayó. Porque se ha portado muy mal internet con nosotros en esta semana. Pero bueno, mientras regresa, pues aprovecho para comentarles, la próxima semana vamos a tener la segunda sesión de este seminario, donde vamos a estar analizando los temas de economía y sociedad. Veremos aspectos como la economía de China, se hablará de minería. Hace un momento mencionaban el interés tan claro que tiene China en la minería, por ejemplo, en los países latinoamericanos, pero también se hablará de las tierras raras y de una serie de insumos que posee China con esa enormidad de territorio que posee. Y también nos van a hablar de ciberseguridad. Hay una preocupación creciente respecto a las capacidades que tiene China de disrupción en las relaciones internacionales a partir el desarrollo de capacidades cibernéticas. Entonces, estos serán algunos de los temas que vamos a revisar la semana que entra. Los invitamos, por supuesto, a estar con nosotros. Y como les comentaba el martes, que es cuando justamente comienza el año nuevo chino, el año del tigre de agua, dicen que el tigre de agua simboliza la fuerza, el fin de los males, la valentía y espanta la mala suerte. A ver si espanta el coronavirus. Vamos a ver si es cierto que en este año del tigre de agua podemos por fin librarnos del bicho, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, también el martes vamos a tener el gusto de conversar con la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien hablará, ciertamente nos comentará sobre lo que ha sido la relación bilateral en estos 30 años. Es una relación muy joven, más joven que la que tenemos con China, pero no deja de ser interesante en el contexto político actual con todo lo que se está diciendo y todas las tensiones que hay en esa parte del mundo. Y bueno, sin más, pues yo quiero agradecer a la doctora Montserrat Pintado, su presencia, sus reflexiones, su tiempo, a la doctora Alicia Girón y por supuesto al doctor Luis González por haber estado esta mañana o tarde en España con nosotros. Los invitamos a todos a seguir las actividades del Centro Olof Palme, a vernos en nuestras redes sociales, a darnos un like si lo desean y también a que nos apoyen a la difusión de nuestros eventos. Si gustan afiliarse, adelante, porque así apoyan también el trabajo que realizamos cotidianamente. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Gracias, Alicia. Gracias, doctor González. Y nos vemos hasta la próxima. Síganse cuidando.